Volvamos al 25 de febrero del año 26, cuando los primeros 6 apóstoles partieron para Caná, a la celebración de la boda de una joven prominente de la ciudad. Los otros aún no habían sido elegidos. Antes estuvieron conversando con la familia de Jesús, contándoles entusiasmados que veían al Maestro como el libertador esperado. Su hermano José reflexionó sobre que su madre creía que nuestro extraño hermano quizá un día sería rey. Jesús llegó por la noche a Cafarnaún y todos coincidían en que lo veían otra vez desenfadado y alegre, pero a la vez majestuoso y sublime. Sobre la comprensión de María hay posiciones encontradas. Están quienes la ven entendiendo la misión de Jesús, mientras otros creen que ella lo veía como el Mesías, es decir, como un futuro rey sobrenatural de los judíos. Al día siguiente todos fueron a Caná, a la boda de Noemí, a pesar de las advertencias de Jesús sobre que no hablaran de su misión hasta que llegara la hora del Padre. Y a pesar de eso, la mayoría divulgó la noticia de que habían encontrado al libertador. Sus hermanos recordaban los acontecimientos sucedidos en su bautismo, por lo que esperaban que en cualquier momento habría manifestaciones sobrenaturales y demostraciones milagrosas, por lo que toda la región estaba pendiente de la boda de Noemí y Joab. María, según el libro de Urantia, estaba con la expectativa de alguna suerte de coronación de su hijo. Así que llamó a Santiago y juntos le preguntaron a Jesús en qué momento de la ceremonia manifestaría su ser sobrenatural. Imaginen el rostro de Jesús ante esa pregunta. El maestro se limitó a decir: si me aman, entonces dispóngase a guardar conmigo mientras espero la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero la elocuencia de su reproche residía más bien en la expresión de su rostro. Jesús se retiró durante 1 hora y volvió luego ya recompuesto, pero María seguía preguntándose por la extraña conducta de su hijo. Finalizada la boda y sin discursos de los esposos, la atención se centraba en Jesús. Él reunió a sus discípulos, que en ese momento aún eran 6, y les dijo que de ninguna manera esperaran que Él hiciera algún prodigio para satisfacer a los curiosos. Jesús ya había decidido en su retiro en el Monte Hermón no realizar acciones sobrenaturales. Se acerca el momento tan esperado y conocido. Durante el encuentro, el padre del novio había ofrecido a los invitados vino en cantidad suficiente, pero antes de que termine la cena nupcial, los criados le informaron que la bebida se estaba acabando. Cuando terminada la cena, ya paseaban por los jardines, la madre del novio abordó a María y le comentó el asunto del vino. Ella le contestó: no se preocupen, hablaré con mi hijo y él nos ayudará. Jesús estaba solo en un rincón del jardín cuando su madre se acercó y tuvo lugar el siguiente diálogo: hijo mío, no tienen vino. Y Jesús contestó: mi buena mujer, ¿en qué me concierne este asunto? Y replicó María: pero yo creo que ha llegado tu hora. ¿No puedes ayudarnos? Jesús replicó: afirmo de nuevo que no he venido para actuar de esta manera. ¿Por qué me molestas otra vez con estos asuntos? Entonces, echándose a llorar, María ahora le suplicó: pero hijo mío, les he prometido que nos ayudarías. ¿No querrías hacer algo por mí, por favor? Entonces dijo Jesús: mujer, ¿quién te ha dicho que hagas este tipo de promesas? Cuídate de no volverlo a hacer. En todas las cosas debemos servir siempre a la voluntad del Padre que está en los cielos. María quedó aturdida por la situación y el maestro se inclinó hacia ella. Puso su mano sobre su cabeza y le dijo: vamos, vamos, Madre María, no te aflijas por mis palabras aparentemente duras. ¿No te he dicho muchas veces que he venido solamente para hacer la voluntad de mi Padre Celestial? Con mucho gusto haría lo que me pides
si formara parte de la voluntad del Padre. Y ahí Jesús se quedó cortado, vacilando. María pareció percibir que algo estaba sucediendo. Y dando un salto, arrojó sus brazos alrededor del cuello de Jesús. Lo besó y se precipitó hacia la sala de los criados diciendo: «Cualquier cosa que mi hijo les diga, háganla». Pero en realidad Jesús no dijo nada, aunque ahora se daba cuenta de que ya había dicho demasiado, o más bien que había deseado demasiado con su pensamiento. En este tiempo que transitamos, año 2024, estamos escuchando repetidamente a los enviados cósmicos, encarnados en nuestro planeta, que nos hablan de las capacidades que tenemos como humanos a medida que la evolución en conciencia se vaya dando en cada uno de nosotros. Que somos co-creadores de realidades como Dios, lo que se manifestará a medida que nuestro ADN humano se active por completo, que comencemos a vivir en conciencia y en amor incondicional, entre otras cosas que debemos hacer y que se irán dando. Por supuesto que un ser como Jesús tenía en sí mismo esa capacidad, y muchas más ya desarrolladas, por lo que a pesar de haber previsto que no consideraba oportuno alterar la realidad con milagros sobrenaturales, el solo hecho de pensarlo y visualizarlo provocó la manifestación y el agua se transformó en vino. Nos cuentan que esto sucedió en asociación a ciertos poderes universales que confluyeron en el momento, unido al deseo por simpatía que embargaba a Jesús. Cerca de allí había 6 vasijas de piedra llenas de agua, con 80 litros cada una. Estaban destinadas a una suerte de ceremonia de purificación en el final del casamiento. Cuando Jesús se acercó a ellas, vio la agitación de los criados y de María, que allí estaba, mientras sacaban jarras llenas de vino. En ese momento, recién el maestro comprendió lo que había sucedido. Entonces el Hijo del Hombre recordó la advertencia que su ajustador personalizado le había hecho en las colinas. Recordó cómo el ajustador le había avisado que ningún poder o personalidad podía privarlo de su prerrogativa como creador, de ser independiente del tiempo. En esta ocasión, los transformadores del poder, los medianos y todas las demás personalidades que se requerían estaban reunidas cerca del agua y de los otros elementos necesarios, y en presencia del deseo expresado por el soberano creador del universo, Cristo Miguel, no había manera de evitar la aparición instantánea del vino. Y aunque no lo entendamos aún, esto sucede en otra línea de tiempo, diferente a la que rige en la Tierra en tercera dimensión. No podemos comprender exactamente el proceso mental y energético involucrado en el estado actual de nuestras mentes, pero creo que podemos darnos cuenta del poder que reside dentro nuestro, a medida que vayamos evolucionando en conciencia, ya que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. El ajustador personalizado de Jesús le dijo que lo sucedido no infringía de ninguna manera la voluntad del Padre. Muchos de los presentes lo miraban como si realmente fuera el Mesías. Jesús se propuso que eso no volviera a suceder, porque confundiría al pueblo sobre lo que significa el verdadero reino, pero sin embargo sucesos similares se volverían a repetir en adelante. Al dejar la ciudad, Jesús le dijo a sus discípulos que nunca hicieran mención de la transformación del agua en vino. Pero ellos en el camino de vuelta a Betsaida estaban muy emocionados por lo que habían presenciado y por ser los elegidos para acompañar al Hijo del Hombre. El Maestro debió aclararles otra vez cuál era su misión y de qué tipo de reino estaba hablando. Los apóstoles quedaron muy aturdidos y sin llegar a comprender lo que habían oído. Luego fueron a dormir y Jesús se quedó conversando con su hermano Judá, quien le dijo con gran emoción: «Mi hermano Padre, nunca te he comprendido. No sé con certidumbre si eres lo que mi madre nos ha enseñado».
y no comprendo plenamente el reino venidero, pero sí sé que eres un poderoso hombre de Dios. He oído la voz en el Jordán y creo en ti, sin importarme quién seas. Esa noche Jesús pasó largo tiempo meditando sobre lo acontecido y se convenció de que sería muy difícil cambiar la idea del Mesías que se había instalado en el pueblo y entre sus discípulos. Nos cuentan que al final reconoció que no había manera de enviar su mensaje del reino excepto como cumplimiento de la predicción de Juan el Bautista y de cómo era aquel que los judíos estaban esperando. Después de todo, aunque él no era el Mesías de tipo davídico, sí era en verdad el cumplimiento de las declaraciones proféticas de los videntes, profetas del pasado y por supuesto con mayores inclinaciones espirituales. Nunca más negó por completo que fuera el Mesías. Decidió dejar al funcionamiento de la voluntad del Padre la tarea de desenredar de alguna manera esta complicada situación.